Revista Joven Guardia. Ante el nuevo régimen neoliberal. Parte 5. La Guardia Nacional y las drogas. Las nuevas alternativas de la Cuarta Transformación para la Juventud. Según AMLO, la Guardia Nacional pretende reclutar, en un periodo de 3 a 4 años, alrededor de 50,000 nuevos elementos, principalmente jóvenes. En 2019 serán 21,170 elementos, alrededor de 14,000 bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y 6,000 por la Secretaría de Marina. Dicha acción fue anunciada aún antes de aprobarse en la Cámara de Diputados la disposición para su creación. Desde el 1 de diciembre ya funciona en los hechos en distintos estados. La invalidación de la Ley de Seguridad Interior por la Suprema Corte de Justicia fue celebrada al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo. Este no consultó a las comunidades indígenas, no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional de la seguridad interior y la seguridad pública. Además, buscó normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación a casos excepcionales. Por su parte, la mayoría legislativa de Morena presentó el proyecto de reforma constitucional respecto a la creación de la Guardia Nacional. Morena usó métodos similares a los empleados durante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, por los que fue invalidada. Insertó medidas más regresivas, permitirá la participación del Ejército en tareas de investigación e intervención en seguridad pública en delitos federales y locales. Estas medidas estuvieron por aprobarse, de no ser por la protesta social y de distintos sectores, que orilló a Morena a buscar maquillar el proceso con audiencias públicas, para escuchar la voz de distintos actores. Mientras que en Acapulco, algunos jóvenes ya hacían fila para solicitar ser parte de la Guardia Nacional. El desdén con el que el gobierno de AMLO tomó la protesta de organizaciones y comunidades contra la estructura de la Guardia Nacional se evidenció cuando fue anunciado que la ley contemplaría un mando civil en la Guardia Nacional, para que después fuese presentado por el gobierno federal a un grupo de militares en proceso de retiro, y la Policía Federal que integrarán la coordinación operativa y la comandancia de la Guardia Nacional. El general Luis Rodríguez Bucio será el comandante de la Guardia, mientras que la coordinación operativa interinstitucional estará compuesta por 3 mandos, 2 militares y un civil de la Policía Federal. Todo indica que el Ejército será una de las instituciones más fortalecidas durante el nuevo gobierno. Gozará del mayor presupuesto de la historia y el respaldo constitucional. Asimismo, ingenieros militares serán los responsables de construir el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía e intervendrán en programas como Sembrando Vida. Esta situación se enmarca dentro de los históricos señalamientos de la participación y complicidad del Ejército en masacres contra el pueblo. Por mencionar algunas, Tlatelolco en 1968, El Charco, Acteal, Tlatlaya, Ayotzinapa. También cabe mencionar las cifras alarmantes de estos elementos en la respuesta ciudadana, ya que 4 de cada 10 mujeres son violadas en manos del Ejército en intervenciones para poner orden. La guerra contra el narcotráfico arrojó innumerables crímenes de guerra que fueron ocultados, muertes que no se esclarecieron, y en todo esto no hay enjuiciados, mucho menos investigación de las cadenas de mando por parte del nuevo gobierno, pues todo esto entra dentro de la política de amnistía. Puedo afirmar que esta propuesta para crear esta Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país. Muchos estudios académicos han demostrado que cuando intervienen las fuerzas militares en tareas de seguridad, aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados. También hay casos en donde las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares responden a una lógica de profundo autoritarismo. Expresó el académico Salazar Ugarte durante una de las audiencias en la Cámara de Diputados. La respuesta que se le ha dado a los argumentos contra la intervención del Ejército en seguridad pública es que serán capacitados en derechos humanos, pero ¿cuál es el sentido de esta capacitación si su actuar obedecerá a mandos militares desvinculados de los intereses del pueblo?
Por el contrario, los mandos militares han sido formados con la influencia del ejército norteamericano a través de medidas como la Iniciativa Mérida, que busca ser reorientada por el nuevo gobierno. De 2014 a 2016, se incrementaron 20% los programas conjuntos entre México y Estados Unidos, que van desde compartir inteligencia hasta la asesoría legal de abogados estadounidenses a los militares mexicanos. En ese periodo se destinaron $27 millones para entrenar a los comandos mexicanos, desde combate cuerpo a cuerpo a invasiones simuladas en playas. Asimismo, un grupo importante de marinos mexicanos fueron entrenados por el Cuerpo de la Marina de Estados Unidos, capacitados al mismo nivel de los SEALs, de donde salieron 3 comandos de élite construidos a imagen y semejanza de los estadounidenses. Estos se encuentran en las bases de la Ciudad de México, Veracruz y Acapulco. En estos últimos 2 estados, los índices de violencia siguen sin disminuir. Públicamente solo se informa de ejercicios conjuntos de las Fuerzas Armadas México-Estados Unidos, pero se mantiene en secreto el nivel de relación y participación extranjera en el país, con una tradición estadounidense contrainsurgente. Así como operó la Guerra Fría en México, la estructura del ejército sigue prácticamente intacta y ahora se busca convencernos de que cambiará, o de que, en palabras de López Obrador, el ejército es la institución de instituciones. La juventud en los últimos años ha buscado alternativas en las Fuerzas Armadas y policíacas porque garantiza mejores condiciones económicas, sobre todo en las comunidades rurales. La misma situación se ha dado con el narcotráfico. Entre 2008 y 2018 murieron en México por violencia 118,000 niños, adolescentes y jóvenes. Alrededor de 30,000 menores de 18 años han sido incorporados a las filas de los cárteles del narcotráfico. Esta alternativa del crimen organizado garantiza aún mejores condiciones económicas que las Fuerzas Armadas. De igual modo, estas definiciones de la juventud están acompañadas por la ideología que promueve el sistema, donde a través del crimen organizado se alcanza el éxito y el cumplimiento de las corrompidas y decadentes aspiraciones de la sociedad burguesa. La legalización del negocio de las drogas y sus disfraces. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un proyecto de ley para legalizar la marihuana en noviembre de 2018. De aprobarse la iniciativa, México podría ser el tercer país del mundo, después de Uruguay y Canadá, en legalizar la marihuana recreativa. El proyecto plantea normar todas las fases de producción, distribución, comercialización, portación y consumo de cannabis para fines personales, científicos y comerciales. En dicho proyecto, resalta que el modelo propuesto es uno de regulación legal estricta, descrito como punto medio entre la prohibición absoluta y el libre mercado. Se caracteriza por un mercado comercial regulado y monitoreado en toda la cadena de valor. La clave del proyecto de la Cuarta Transformación es que la producción y comercialización está inscrita en los intereses de la iniciativa privada, pues en el centro se busca abrir al libre mercado, la producción y comercialización, lo cual acabará favoreciendo los intereses de los grandes monopolios. Con esta medida, en torno a los intereses del mercado y cómo se desarrolle, quedará en segundo término la salud y el tráfico ilegal. Basta ver cómo lo hace la industria cervecera o del tabaco, cuyo consumo sigue en aumento, aún pese a existir campañas y regulación implementadas por el Estado. Además, con la experiencia de otros países, se ha demostrado que si el precio de la marihuana baja, el consumo aumenta y viceversa. Por otra parte, si el precio es demasiado alto, es probable que crezca el mercado clandestino. Entonces, no se busca combatir una necesidad creada por el sistema capitalista, ni un problema social, sino hacerla parte del mercado legal y ampliar las ganancias. No es casualidad que expresidentes como Vicente Fox, Ernesto Zedillo y ahora la Cuarta Transformación, a través de la secretaria de Gobierno Sánchez Cordero, promuevan la legalización, ya que es una industria millonaria la que se encuentra en disputa de los grandes monopolios. El pasado 26 de octubre de 2018, el multimillonario George Soros se sumó a la causa pro legalización y donó $1 millón a la campaña a favor de la propuesta.
En su página web, el influyente inversor considera que la marihuana causa más bien que daño y que el comercio ilícito del cannabis beneficia principalmente a las grandes organizaciones criminales de México y otros lugares que ganan miles de millones cada año. Por último, es necesario señalar que las drogas, legales e ilegales, son un método de control del capitalismo. La división del trabajo capitalista y el modelo de consumo se mantienen en gran parte gracias a la alienación, que es necesaria para mantener la dominación. Por lo tanto, ninguna medida socialdemócrata en el marco del capitalismo podrá erradicar este problema social, sino que buscará administrarlo. Ni carne de cañón, ni mano de obra para el patrón. En cada uno de los aspectos aquí tratados, la Unión de la Juventud Revolucionaria de México plantea en sus documentos básicos retos organizativos a la juventud. En este sentido, es en nuestro programa reivindicativo donde planteamos las principales banderas de lucha vigentes para levantar con una perspectiva revolucionaria, tales como la defensa de la educación pública, gratuita, científica, democrática y popular, el derecho al trabajo erradicando el régimen de explotación y opresión, la defensa y ampliación de los derechos laborales, por el acceso al desarrollo científico, cultural y artístico, por mayor presupuesto a la educación, ciencia y cultura, etc. En torno a esto, construimos una amplia gama de propuestas organizativas para defender y ampliar los derechos de la juventud en el país, las cuales toman relevancia ante el falso discurso de apertura y democracia del nuevo gobierno. Debemos confrontar mediante la denuncia, la movilización, la organización ahí donde nos encontremos, con elementos objetivos como los contenidos en este análisis que permiten exhibir los intereses económicos que hoy se disfrazan de cambio con López Obrador al frente. Las contradicciones presentes en nuestra sociedad no podrán ser salvadas con los cambios propuestos, sino por el contrario, se profundizarán. Frente a esto, como juventud organizada, no podemos permanecer expectantes ni situarnos en el papel de teóricos. Por el contrario, debemos ser actores y protagonistas de la historia que hoy se está gestando. A la perspectiva socialdemócrata, el keynesianismo, la conciliación de clase y demás posiciones teóricas que en este periodo se conjugan en Morena y su gobierno, le anteponemos la perspectiva revolucionaria, la teoría y práctica del marxismo-leninismo. Esta es una herramienta necesaria que la juventud obrera, trabajadora del campo y de la ciudad, la juventud con ímpetu de cambio verdadero, debe conocer y desarrollar para poder transformar su realidad. Joven obrero, campesino, trabajador, estudiante, juventud progresista, antifascista y antiimperialista. En la UJRM tienes tu puesto de combate.